que dejaste al Señor. No existe el amor, ya ni paz en tu interior. Claro que no. Has perdido el respeto de todos aquellos que un día te miraron y te comentaron así: desde que tienes a Dios, notamos en ti un cambio mejor, y ahora te llaman perdedor. Porque conociendo el bien, escogiste el mal. Dios pide arrepentimiento de verdad. Rompe mi vida, no importa las alas. No te fallaré, claro que no. Todo pámpano que en ti no lleve fruto alguno será cortado, pero de mí recibirás en abundancia fruto de tu agrado. El Señor está dispuesto a perdonar. Hoy tu horror al brindarte el amor librará el corazón de ese inmenso dolor. Solo tienes que decir: Señor, heme aquí. Purifícame, Señor. Porque conociendo el bien, tú escogiste el mal. Dios pide arrepentimiento de verdad. Rompe mi vida. Rompe mi vida, Señor. No, no, no. Hazme instrumento de amor. Y no te fallaré, y no te fallaré. Todo pámpano que en ti no lleve fruto alguno será cortado, pero de mí recibirás en abundancia fruto de tu agrado. Dios, no quiero ser un perdedor. Y no te fallaré. Todo pámpano que en ti no lleve fruto alguno será cortado. ¿Cómo? Pero de mí recibirás en abundancia fruto de tu agrado. ¡Eso! Ay, no, 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 que yo no puedo, que yo no quiero. Hola, hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a RC20 Internacional Radio Cristiana Bereshit. Estamos transmitiendo desde Santiago del Estero, República Argentina, para todo el mundo. Te da tu servidor, el pastor Alejandro Enríquez. Bueno, hoy tenemos unas respuestas a unas preguntas terribles y tremendas. ¿Qué es lo que está persiguiendo hoy al cristianismo? ¿Cuál es el enemigo que tenemos hoy terrible que está persiguiendo al cristianismo? Hay muchos enemigos que se han levantado. Es uno solo, que es el diablo, el Satanás, que todos conocemos de diferentes formas, de diferentes maneras. Las diferentes religiones lo conocen como el mal. Pero bueno, esto es verdad. Hay un enemigo en común, que es el transhumanismo. Hoy vamos a poder discernir qué significa o qué es ya la palabra transhumanismo y a qué se refiere y qué es lo que está sucediendo. Estamos escuchando nuestras cortinas de fondo a Luis Santiago con su canción Rompe mi vida del año 1994, Porque te amo, su placa. Así que vamos a continuar escuchando, pero como es un mensaje largo, vamos a ir directamente al mensaje: el transhumanismo, enemigo del cristianismo. Aquí hay una entrevista del pastor Otoniel Font a un hombre que conoce muchísimo del tema, así que vamos a estar escuchándolo, vamos a estar viendo
parte por parte, qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a todos nosotros. Así que un abrazo grande, estamos en vivo y en directo, son las 23:41 y continuamos con el transhumanismo, enemigo del cristianismo. Bueno, saludos mis amigos, gracias a todos ustedes que se conectan a través de nuestras redes sociales. Para aquel que no me conozca, soy el pastor Otoniel Font y para mí es un placer hoy estar aquí con una persona que he comenzado a admirar desde hace un par de meses atrás. Me llegó por casualidad un poco de información de él y para mi sorpresa le compartí algunos de los videos que había visto de este caballero que tengo el honor de presentar en unos momentos. Ya ustedes lo ven ahí en la pantalla. Se lo compartí a algunos jóvenes de la iglesia. Le dije, ¿por qué no miran esto? ¿Por qué no observan esto que está diciendo este caballero? Y para mi sorpresa, uno de nuestros jóvenes de nuestra iglesia hizo una gestión para poderlo entrevistar y que pudiéramos hablar personalmente con él y que pudiéramos compartir con él este ratito. Y le agradezco que haya sacado este momento con nosotros y me refiero al señor Miklos Lucas que nos acompaña en el día de hoy. Dios le bendiga, un placer que nos acompañe en esta hora. Muchas gracias, pastor, a usted, a toda su congregación, a toda la iglesia, a toda la gente que lo sigue. Un fuerte abrazo acá de Inglaterra. De verdad que un placer conocerle, le comparto, es la primera vez que hablamos personalmente, lo conozco por las redes, como imagino que mucha gente ya lo conoce. A mí me llegó un video suyo hace un tiempo atrás que me estuvo muy interesante. Le puedo ser honesto, al principio me pareció muy dramático en ciertas cosas, pero ciertas ideas calaron en mi mente, en mi corazón, dentro de todo lo que está ocurriendo y seguí estudiando y cada vez más creo que muchas de las ideas que comparto o que tengo las comparto con usted. El video que me impactó fue un video en particular que habla del transhumanismo y que habla de ese desarrollo y que culmina usted con una conclusión del aspecto que la meta del transhumanismo en particular es llevar eventualmente al hombre que sea un homo deus, que el hombre, verdad, descarte todo básicamente de Dios. Le comento que aquí en Puerto Rico no es un tema que yo he oído mucho, que no, por eso fue que me estuvo muy curioso, no es un tema que en las redes puertorriqueñas y en otros países se vean. Y me gustaría, aunque no va a ser totalmente ese el tema, me gustaría que usted definiera un poco lo que es o la ideología del transhumanismo, no sé cómo usted le llama, si es una ideología, si es un movimiento, que nos defina por un momento qué es eso en particular. Bueno, el transhumanismo es una ideología y es un movimiento cultural de alcance global. Sus raíces formales se remontan a 1998 con la fundación de la Asociación Transhumanista Mundial, por iniciativa de dos filósofos, uno sueco, Nick Bostrom, y el otro británico, David Pearce, a quien he entrevistado en mi canal de YouTube. Para la gente que quiera ir, está en mi canal, la pueden ver en la entrevista. Y fundan en 1998 la Asociación Transhumanista Mundial. El transhumanismo lo que apunta es a la mejora, ellos usan esta palabra, la mejora, enhancement, esa es la palabra que usan en inglés, de las capacidades cognitivas, intelectuales, físicas e incluso morales del ser humano a través de la aplicación de tecnologías. Y en las tecnologías principalmente hablamos de inteligencia artificial, biotecnología con la técnica CRISPR, que es una técnica de edición genética, y puedes también aplicar nanotecnología, robótica, impresión en 3D, etc. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Un humano súper longevo, ¿no? Apuntan a la superlongevidad, inicialmente extender nuestra esperanza de vida por varios años, incluso décadas, y en el futuro, y en ciencia ficción, aspirar incluso a la inmortalidad. Aspiran a la superinteligencia, que nos dicen básicamente que somos unas amebas en el proceso evolutivo, o sea que tenemos una irrelevancia completa, y gracias a estas tecnologías vamos a poder multiplicar exponencialmente o potenciar exponencialmente nuestras capacidades intelectuales. Y finalmente hablan del superbienestar, que significa no sirve de nada tener una superinteligencia y una superlongevidad si la calidad de vida es muy mala. Por lo tanto, utilicemos técnicas genéticas de edición genética para extraer o extirpar los genes malos y reemplazarlos por genes buenos, y así volvernos seres virtuosos. Ahora, obviamente, ese es el resumen del transhumanismo, y brevemente a la introducción que usted hizo, la gente cree que uno está hablando tonterías. Esto no lo he inventado yo, esto lo van a encontrar en la propia definición del transhumanismo. Todo lo que estoy diciendo es simplemente lo que estoy haciendo es describir lo que otros han escrito. O sea, esa es la situación. Le pregunto, ¿verdad? ¿Cuán peligroso para nuestra sociedad
es este tipo de ideología y movimiento, y al mismo tiempo le incluye una pregunta: ¿realmente hay un grupo de personas concertadas detrás de todo esto, como están esas teorías de conspiración, que hay un grupo de gente en cada lugar o que se han reunido para llevar esto, o esto es algo que ha surgido a través de la historia, así esporádicamente y orgánicamente? Bueno, las aspiraciones del ser humano por superar sus limitaciones físicas, intelectuales, cognitivas, incluso de vida, nos han acompañado desde siempre. Uno puede ver la épica de Gilgamesh, que fue escrita hace varios miles de años atrás, donde, ¿no? Se aspira también a la inmortalidad. Estamos hablando de Fausto, estamos hablando de Frankenstein, estamos hablando de Prometeo. No es nada nuevo, ¿no? Las alas de Ícaro. Esas aspiraciones siempre han existido. Con respecto a vamos a decir, a la confabulación. A mí me gusta hablar con pruebas, no estoy especulando nada. Vamos a decir que el transhumanismo es abiertamente anticristiano, porque el transhumanismo, para que tenga éxito, tiene que fundamentarse en el relativismo objetivo, o sea, en el relativismo de la realidad física y en el relativismo también filosófico. Estamos hablando del relativismo completo, la disolución de la verdad y sobre todo de verdades objetivas. El problema del transhumanismo es que lo que hace es instrumentalizar al ser humano, y lo que hacen los transhumanistas es confunden a la gente entre lo que es transhumanismo y lo que es medicina. Entonces, una cosa es tener aplicaciones, por ejemplo, genéticas para curar enfermedades genéticas, que creo que la inmensa mayoría estaría de acuerdo en que eso sería maravilloso. O, por ejemplo, cuando tienes una persona que tuvo un accidente y vio que le amputaron las 2 piernas y le ponen prótesis. Eso cumple un fin médico, terapéutico. Pero estos dicen, no, esto podemos llevarlo, o sea, la intencionalidad se cambia completamente. Es decir, modificar el cuerpo, no por razones externas, sino por voluntad propia, para aspirar a convertirse en seres física, intelectual y moralmente superiores. De ahí se habla de esta aspiración, ¿no?, del transhumanismo a reemplazar al Homo sapiens, al que encuentran limitado, primitivo, torpe, ¿no?, finito, y convertirlo en un Homo Deus. De hecho, ese es el título del libro de Yuval Noah Harari, un historiador judío gay, que fue presentado como el gran crítico del transhumanismo, cuando en realidad Yuval Noah Harari, que le da ese título al segundo de sus libros, es un promotor encubierto de esta agenda y es un anticristiano dedicado. Entonces, tenemos ese punto. Y después, evidencias. Silicon Valley, todos conocen Silicon Valley, ¿no? Las principales religiones de Silicon Valley son el ateísmo, en primer lugar, y el transhumanismo, en segundo lugar. El jefe de ingeniería de Google es Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es uno de los principales filósofos del transhumanismo. Es promotor de la corriente singularitaria, que sostiene que en algún momento el progreso de las computadoras, el conocimiento, los cambios tecnológicos a partir de sistemas de computación va a ser tan grande que en algún momento van a superar al ser humano, y que el ser humano ya no va a tener capacidad para entender esos cambios, y esos cambios ya no van a depender del ser humano. Tenemos al mismo Nick Bostrom, al cual le mencionaba. Nick Bostrom es profesor principal de la Universidad de Oxford y director del Instituto para el Futuro de las Humanidades. ¿De qué conspiración me están hablando? Están poniendo a gente promotora abiertamente, promotora, difusora y creadora de esta ideología en puestos clave en empresas, en gigantes tecnológicos, en las universidades supuestamente más prestigiosas del mundo. ¿Dónde está la conspiración? Las pruebas son esas. No, estoy de acuerdo con usted, y se ve, y yo no creo que todo el mundo lo vea tan claro, porque creo que a veces lamentablemente están todas estas cosas involucradas, ¿verdad?, o escondidas detrás de algunas cosas que se ven buenas, que se ven bonitas, como por ejemplo usted acaba de decir, hacer una prótesis para una persona para mejorar su calidad de vida, excelente, ¿verdad? Eso es maravilloso, y detrás de todo eso entonces están todo este tipo quizás de ideas maquiavélicas que la gente quizás no comprende, y que poco a poco la gente tiene que abrir sus ojos. Le pregunto, viendo esto mismo que usted está diciendo, viendo toda esta gente que está en estas posiciones que a veces no son tan conocidas, no son tan famosas como otros, sino que simplemente hay gente que hay que estudiarlas como usted las ha estudiado, ¿cuánta relación tiene este tipo de movimiento con lo que es la parte del aborto?
¿cuánto dentro de toda esta legislación del aborto realmente le podemos decir a la gente? Y le hago esta pregunta porque la gente piensa a veces que como lo dice un pastor, si yo digo esto, lo dice una persona religiosa que se rige únicamente por la Biblia, que no tiene razón, que no tiene raciocinio, que no mira los hechos, y entonces cualquier cosa que yo diga ya automáticamente la quitan por el título de pastor, ¿verdad? Pero ¿cuán real es que el aborto, las leyes de aborto, todo este tipo de cosas, tiene que ver mucho con todo este tipo de movimientos? A ver, es un tema complejo y me va a tomar unos minutos elaborar esta respuesta, pero creo que es fundamental porque aquí surge todo, vamos a decir, esta es la viga que sostiene toda la civilización occidental. Vamos a ponerlo en esos términos. Mi respuesta nace también desde el agnosticismo. Yo soy agnóstico, soy un católico bautizado y confirmado, pero no soy practicante y tengo dudas existenciales sobre Dios, es una cuestión personal, pero soy filocristiano, es decir, apoyo abiertamente los valores del cristianismo y soy un aliado en esa guerra contra el relativismo progresista. Así que habiendo hecho esta aclaración, desde la cual yo no voy a plantear argumentos religiosos, sino argumentos puramente filosóficos y científicos, procedo a responder. Mencionaba que una de las características del progresismo es el relativismo. El relativismo es la negación de la verdad, porque indica que la realidad, no existen realidades objetivas, sino que esas realidades dependen de la interpretación que cada uno dé a particulares fenómenos. Entonces, yo puedo tener una verdad, usted puede tener la suya, otras personas pueden tener las suyas, y esas verdades no son ni mejores ni peores, simplemente cada uno tiene la suya. Eso omite un hecho fundamental. Si yo, por ejemplo, le enseño este objeto, usted me va a decir que esto es un mouse. ¿Mm? Y todos vamos a estar de acuerdo que esto es un mouse. Pero para el relativista esto depende. Para el relativista esto no es un mouse, puede ser un objeto de agresión. El otro va a decir que esto es un juguete. Y ahí empezamos con este problema del relativismo, que cuando cada uno tiene su propia verdad, y que esta verdad no es que estas verdades son individuales y que son independientes del contexto, tiempo histórico, del espacio en el cual se realizan, el gran problema es que nos es imposible llegar a verdades absolutas. Y sin verdades absolutas y sin principios absolutos, lo que se abre es la puerta al caos, al conflicto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del aborto, estamos hablando de la viga, como sostuve, ¿no? Sobre la cual se sostiene toda la civilización occidental. A partir del ser humano, este derecho que es la vida, surge el ser humano, y a partir del ser humano, conceptos como libertad, como solidaridad, como piedad, ¿no? Empatía, etcétera, solamente tienen sentido en el contexto de los seres humanos. Si no existiesen seres humanos, el concepto de libertad no tendría razón de ser. El concepto de, no sé, vamos a decir, compasión no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de un ser humano. Y ojo, estoy usando el concepto ser humano, que es un concepto científico, y no estoy usando la palabra persona, porque ahí entramos al truco de los abortistas. Cuando uno dice persona, es lo mismo que utilizar la palabra género. Es una palabra que se puede interpretar ¿no? para felicidad de los relativistas de miles de maneras. Para alguna persona, para un relativista, una persona es a partir de la formación del sistema nervioso. Para otra, la persona va a ser cuando nace. Para otra, la persona va a ser cuando tiene capacidad de tomar decisiones de manera consciente. Es decir, cada uno va a tener su propia interpretación de persona que hace imposible llegar a una verdad. Por lo tanto, una persona termina siendo todo y nada. Pero cuando yo digo ser humano, me estoy refiriendo a aquel ser vivo que surge de la formación, de la unión de un espermatozoide con un óvulo humanos, es decir, con 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre, con ciertas características específicas del ser humano que le dan una condición y una naturaleza particulares. Cuando me refiero a la naturaleza, me refiero a los aspectos biológicos, a la anatomía del ser humano, 2 ojos, nariz, somos bípedos, etc. Y a la condición humana, a la experiencia de lo que significa ser humano. Es decir, los seres humanos sabemos que somos seres humanos porque, por ejemplo, a diferencia de los otros animales, podemos registrar nuestro pasado, es decir, nuestra historia,
somos capaces de razonar, la filosofía, somos capaces de expresarnos en términos no verbales, matemática, estamos hablando del arte, de la estética, de la pintura, de la música, todas esas actividades que nos hacen seres humanos. Por lo tanto, ahí, cuando uno utiliza el concepto de ser humano, se acabó la discusión. Y ese ser humano va a hacerlo desde el momento en que es concebido hasta el momento en que muere y después. Hay una continuidad en todo ese tiempo que el concepto de persona no permite. ¿Por qué hago esta explicación? Porque lo que hace el aborto es transforma al ser humano de sujeto de derecho y deberes a un objeto. El aborto es la instrumentalización, es la objetivización, la cosificación del ser humano en su más alta expresión. No hay nada peor que eso. ¿Y por qué digo que lo transforma en una cosa? Porque a las cosas las podemos desechar. Si un lapicero no me sirve, lo boto. Con las cosas podemos experimentar, podemos manipularlas, ¿no? Puedo construir cosas, puedo romperlas, puedo cambiarlas como se me dé la gana. Lo mismo pasa con los seres humanos, por ejemplo, los embriones de hasta 14 días de edad con los que se experimenta en universidades, ¿no? Para experimentos de carácter genético. Las cosas también tienen un precio de mercado, las puedo comprar y vender. Hay computadoras que tienen mayor precio que otras, manzanas que valen más que otras, y casas, etc. Depende de la calidad y las características. Lo mismo pasa con los seres humanos cuando se rompe esta ley, cuando se cosifica. Mandar a hacerse un hijo, por ejemplo, en la India tiene un menor precio que mandar a hacérselo a los Estados Unidos. Y si ese niño que se manda a fabricar, ese ser humano que se manda a fabricar, tiene ciertas características físicas deseables, esto va a generar también un aumento de precio. Y de acuerdo a la oferta y la demanda, van a fluctuar esos precios. Es decir, lo que estoy diciendo tiene un razonamiento empírico que no requiere pruebas porque es autoevidente. Lo que estoy explicando lo entiende cualquier descerebrado incluso. Eso lo puede entender cualquier persona. ¿Ok? Entonces, el aborto plantea eso. Ese es el problema del aborto, que cosifica al ser humano y lo transforma en una cosa. ¿Y cuál es la idea? Y aquí lo empalmo con el transhumanismo. ¿Y por qué es enemigo del cristianismo? Porque el cristianismo establece valores absolutos, principios absolutos, ¿no? Están contenidos, por ejemplo, en los 10 mandamientos. El primer código legal también de la historia. Podría interpretarse así en términos seculares. Pero es un conjunto de leyes. Es un conjunto de leyes que uno cumple a priori, es decir, antes de. Hay un razonamiento deontológico desde la ética. ¿Qué significa esto? Para el relativista, un principio, por ejemplo, como no matarás, ¿no? Se vuelve absolutamente una barrera contra sus aspiraciones de modificar al ser humano. Cuando yo transformo al ser humano en cosa, puedo experimentar con ese humano. Y eso significa, puedo modificarlo genéticamente, puedo instalarle chips en la cabeza, puedo desfigurarlo, deformarlo, puedo integrarle cosas. Se deja de pensar en una integridad del individuo, del ser humano, para pasar a concebir al ser humano como partes, como módulos. Y aquí hay un principio que para los cristianos es muy importante. Nosotros hemos sido criados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, el transhumano rechaza eso. Para el transhumano, la creación es a imagen y ni siquiera semejanza, sino a imagen de su propia relativa versión de lo que sería perfección o lo que sería una aspiración ideal, una representación ideal del ser humano. Esa es la explicación. Creo que está bastante claro, muy sencillo para que la gente entienda cosas que son tremendamente complejas y pueda razonarlos en los términos más elementales y más claros posibles. Ese es el problema. Si hago una pequeña conclusión de lo que usted está diciendo, la gente tiene que entender que detrás de las ideologías del aborto y de todo este tipo de leyes realmente hay un movimiento que también tiene que ver, que afecta a la economía, que tiene que ver con economía, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con todas estas posiciones de poder, con gente tratando de alcanzar estas metas de superlongevidad, de alcanzar todo este tipo de cosas que el ser humano básicamente es volver al Frankenstein, tratar de crear el Frankenstein que todos conocemos a través de todo este tipo de pruebas y la forma de hacerlo es a través de estas pequeñas criaturas que realmente en el día de hoy no tiene ningún tipo de derecho, básicamente, lamentablemente, y la gente quizás no ve ¿verdad? Las implicaciones de todo esto a nivel
general. Una de las cosas que me gustó y me ha gustado de usted en algunos de sus videos, he visto mucho, no puedo decir todo, pero he visto muchos de sus videos. En uno en particular que vi y le recomiendo a todo el mundo que vaya a su página, aquí en la parte de atrás está viendo la página de Miklos. Sé que ya alcanzó finalmente los 100,000 que usted deseaba en YouTube, así que va por 100 y pico de mil, ¿verdad? Y sigue creciendo, sigue aumentando. Pero una de las cosas que me gustó en uno de los videos en particular que vi, es que usted habla de la historia del cristianismo o el cristianismo dentro de la historia y cómo el mismo cristianismo a través de los tiempos ha tenido que enfrentar todo este tipo de ideologías y aún, por ejemplo, la revolución industrial y todo este tipo de movimientos que en un momento dado quizás han traído ciertos beneficios, pero cómo el cristianismo siempre ha estado en ese disloque. ¿Cómo usted ve el cristianismo a través de la historia? ¿Y cómo usted ve el cristianismo en este momento tan importante y medular en el que vivimos en nuestra sociedad? Vamos a ponerlo, independientemente de mi posición, de mi creencia, nadie puede negar qué es lo que está ocurriendo ahora, la negación y el rechazo a esos fundamentos, a esas raíces judeocristianas de nuestra civilización occidental. Yo las aprecio profundamente y abrazo esas raíces porque son parte de lo que yo soy. Cuando uno le pregunta a una persona, y esto va para los más jovencitos, para que dejen de despreciar el pasado porque se están disparando a los pies. Cuando alguien me pregunta quién soy, yo le digo soy Miklos Lukács, soy peruano, soy profesor, y ya, pero ¿quién eres? Bueno, soy alguien, y uno en algún momento va no solamente a referirse a su persona, sino que va a referirse, por ejemplo, a la crianza que le dieron sus padres y sus orígenes en casa, que explican parte de lo que uno es. Se referirá también a la influencia que tuvieron sus abuelos en algún momento, a la influencia que tuvo su país a lo largo de su vida, de cómo, en el caso mío, ¿no? Machu Picchu, entonces empiezo a hablar de los incas y empiezo a hablar de la gastronomía, es decir, nuestra identidad, lo que somos hoy, tiene muchísimo, le debe muchísimo a lo que hubo antes de nosotros, porque ese antes de nosotros explica en gran medida lo que somos nosotros como individuos hoy. ¿Qué significa esto? Que no podemos desechar la historia, no podemos negarla. Para mí el cristianismo ha cumplido un rol fundamental en la configuración de la civilización occidental. Gracias a la religión, gracias al cristianismo, por ejemplo, tenemos los primeros códigos legales, tenemos, por ejemplo, las primeras universidades. La universidad es una creación del cristianismo. Estaba para los tontos que van repitiendo que la iglesia es retrógrada. Si ustedes estudian en la universidad, bueno, los antecedentes de esos son los monjes, ¿no? Son las escuelas monásticas que surgen en el siglo VII con los irlandeses. Después estamos hablando de las escuelas catedralicias, siglo XII, y después estamos hablando de las universidades siglos XII, XIII, XIV. Así que, por favor, un poco de historia para que dejen de hablar tonterías, porque lo que a mí me irrita profundamente es la ignorancia arrogante de los bobos que cuestionan este tipo de cosas sin saber lo que están hablando. Y parte de esto también va con el hecho de que, por ejemplo, esta destrucción de estatuas, la demonización de los antepasados, de tildar a, por ejemplo, en términos muy anacrónicos, es decir, fuera del tiempo en el que surgieron, ¿no? De tildar a Colón de racista. Es una cosa que uno dice, pero hemos llegado a un nivel de mediocridad tal que ya las escuelas y las universidades públicas y privadas, incluso las más, entre comillas, prestigiosas, han dejado de convertirse en centros de estudio para convertirse en centros de adoctrinamiento. Voy entonces a esos centros de adoctrinamiento que promueven esta idea de que lo cristiano es malo, es medieval, es retrógrado, es misógino, es heteropatriarcal, es oscuro, es pedófilo. Es decir, hay una campaña ahí absolutamente malintencionada y deliberada con el propósito de demoler al cristianismo. Entonces me dice, ¿cuál es la situación actual del cristianismo? Los pongo en alerta. Estas restricciones, por ejemplo, para que la gente atienda los templos o que vayan a misa, mientras uno puede viajar en avión, ¿no? Encerrado ahí con no sé cuántas personas en una cabina presurizada.
Eso sí se puede hacer, pero ir a misa no se puede hacer, o ir al templo no se puede hacer. Que despierten y que dejen de pensar que esto es espontáneo y que Dios hará que las cosas pasen. Estoy seguro que Dios da todas ¿no? Dios da todo su apoyo, pero también lo primero que debe pensar Dios es que, miren, yo les doy mi apoyo, pero ustedes también tienen que moverse, tienen que actuar, ustedes también, ¿no? El cristianismo es enemigo número uno de la progresía o del progresismo internacional, y por eso se busca deliberadamente destruirlo. Ojo, están destruyendo su fe a propósito. Así que no piensen que estos son eventos espontáneos y que van a parar y que no, esto va a intensificarse. Ojo con eso. Una de las cosas que me agrada, y le agradezco una vez más el tiempo que usted me brinda, vuelvo y repito, yo creo que usted ha estado muy claro en lo que usted cree, lo que usted entiende hoy, ¿verdad? En su fe en Dios, agnóstico, y lo que usted ha planteado. Si me lo permites, frente a esta aclaración, es un acto de honestidad. Es un acto de honestidad. Simplemente ser honesto con la gente. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal me convendría mucho más en términos de seguidores, de gente que me apoya. Me pinto como católico, me pinto como evangélico. Lo podría hacer perfectamente. Pero yo no hago esto por ganar seguidores. Yo hago esto porque no quiero que mi hijo viva en un futuro tan asqueroso como el que se está construyendo. Esa es la única razón. No, y hago la aclaración porque al mismo tiempo quizás yo conversar con usted y que usted declare eso y que yo no le tire, no le lance, no lo trate de convencer de otra cosa, para algunos de la misma manera nos hace a nosotros, ¿verdad?, cuestionar, algunos mismos cristianos cuestionan mi fe cuando tengo conversaciones como estas con personas como usted. Y dentro de ese mismo parámetro, ¿verdad?, porque no quiero encerrarlo, que la gente, ninguno de los que me está viendo, ¿verdad?, piense que estoy ni convenciéndolo a usted, ¿verdad?, o tratando de encerrarlo en mi fe. Lo que pasa es que las preguntas que hago, lo hago basado en la fe que tenemos, en lo que vivimos y las respuestas que he oído que él da, que por eso lo he invitado aquí en el día de hoy. Y por ejemplo, quería preguntarle, ¿verdad?, la iglesia cristiana en el día de hoy, ¿qué error ante sus ojos se está cometiendo ante todo este tipo de, ¿verdad?, de ideologías, de movimiento? Y la otra pregunta que tiene que ver, ¿podrán los cristianos converger en algo con los liberales? ¿Podremos de alguna manera convivir en un mundo donde podamos quizás, donde quizás podemos ceder o donde podemos, como decimos acá en Puerto Rico, ¿verdad?, cuadrar el asunto, que podamos convivir en este planeta de manera inteligente, de manera racional? Entonces, aquí entramos en una pregunta de convivencia. A ver, con respecto a la primera pregunta, cuando me habla de iglesia, me refiero que se está refiriendo principalmente, en este caso, al catolicismo, al rol del catolicismo. Okay. Y al pentecostalismo, bueno, ¿verdad? La parte protestante, iglesias como la nuestra, no tan solo católicas, sino aquellos que militamos en la fe cristiana. Exacto, cristianos al final. No, pero vamos a poner, en cuanto a la iglesia católica, ¿cuáles han sido los problemas? Voy a atender eso. Desde el catolicismo yo no soy, tengo un gran recuerdo, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II. De hecho, cuando el Papa Juan Pablo II viajó a Lima, yo me acuerdo, fui a verlo, y me acuerdo de la carita de tomate, esa carita color rojo intensa que tenía, pero fue un hombre maravilloso que transformó a Occidente para bien, liberó a Occidente del comunismo. Es un hombre que es admirable y que tenía una simpatía y uno percibía una bondad muy grande. El Papa Ratzinger no era tan simpático y por razones que nadie sabe fue reemplazado por el actual Papa Francisco. En términos personales, es una opinión personal, mis amigos católicos espero que no se ofendan, a mí Francisco, siendo diplomático, no me genera absolutamente nada salvo desconfianza. Voy a ponerlo en esos términos, ¿ok? Incluso dentro de la Iglesia Católica hay una facción que se opone al papado de Francisco, que lo ha criticado abiertamente por este coqueteo con estas tendencias progresistas. Entonces, si usted me pregunta el rol de la Iglesia Católica bajo el liderazgo de Francisco, no me gusta para nada. Encuentro que siendo suave es incompetente y siendo más duro es cómplice de lo que está ocurriendo. Con respecto a la experiencia... Si puedo interrumpirle por un momento, entonces yo como cristiano podría decir que lo que usted está diciendo, ¿verdad? Podríamos decir que los cristianos, el error que hemos cometido en general, no tan solo el Papa, quizás también gente de nuestra religión, es flexibilizarnos demasiado donde permitamos
que estas ideologías sean parte de nuestra vida, podemos decir. ¿Verdad? Lo que veo que usted está diciendo, el Papa no es estricto, no ha sido tan estricto y tan, podemos decir, no sé qué otra palabra, estricto, directo, ¿verdad? En las posturas de la iglesia tradicionalmente, y que eso pues para usted es un error, y yo podría decirlo que entonces para la iglesia protestante también de la misma manera. Hoy en Estados Unidos está el movimiento de las iglesias sensitivas que buscan, ¿verdad? Y entonces usted diría que ese sería el error de tanto de la iglesia católica como de la iglesia evangélica en este tiempo. Lo voy a poner en estos términos, porque tienen variaciones. Voy a hablar en el caso del Perú, por ejemplo. En el caso de Perú, los católicos son mucho más apáticos que los cristianos evangélicos. Obviamente uno encuentra dentro del catolicismo, por lo menos en mi país, figuras católicas, tanto del liderazgo de la Iglesia Católica, así como los laicos, muy, muy comprometidos con las causas pro vida, pro familia, ¿no? Anti-ideología de género. Pero en el Perú, la Iglesia, los cristianos protestantes son mucho más activos políticamente, son mucho más aguerridos, tienen una mayor presencia en la calle, es decir, no solamente se quedan en el rezo, sino que pasan a la acción política. Ese es el caso de Perú, no sé cómo será en otros países, por eso no quiero esta experiencia solamente para lo que yo he visto en Perú. Y han tenido participación exitosa en política, y creo que tienen una capacidad de movilización muy grande. Así que desde mi perspectiva, los cristianos evangélicos o protestantes son políticamente mucho más activos y más efectivos que los católicos. Esa es una interpretación. Pero en el fondo, claro, vendría a ser la interpretación esa. El problema es cuando el cristiano se rinde ante este concepto relativista de tolerancia, de inclusión. Hay cosas en las cuales somos tolerancia significa aprender a convivir con cosas que no nos gustan. Eso es ser tolerante. Pero tolerante no significa aceptar vivir con personas o con organizaciones que buscan destruir lo que para nosotros es lo más valioso. Eso ya no demanda tolerancia, sino que eso demanda una respuesta pacífica inicialmente, al diálogo inicialmente. Pero si no se resuelve de esa manera, bueno, Dios nos dio 2 brazos y 2 piernas. Es la verdad. No, no sé si estoy hablando cosas que no debiera, pero así pienso yo por lo menos, ¿no? Entonces muy interesante, y por eso ¿verdad? Me gusta mucho esa forma de pensar. Con respecto a la convivencia, ¿cómo los cristianos podemos llegar a ese punto, y el grupo liberal o progresista podría llegar a algún momento dado a algún tipo de convivencia? ¿Hay algo en los que los cristianos podemos decir, si puedo decir así, entre comillas, ceder o ser tolerantes y tratar para que nuestro mundo sea un poco diferente? A ver, yo lo que diría es que lo primero que tienen que hacer los cristianos, católicos o protestantes, es reafirmar su fe. No sentir vergüenza de decir soy católico, soy cristiano. Hoy la gente siente vergüenza de decir, uy, creo en Dios. Entonces, ¿para qué son cristianos? Si van a defender su fe, defiéndala con fuerza, defiéndala con todo y siéntanse orgullosos de la fe que profesan y de los principios y valores que ustedes defienden y que esa fe expresa y representa. Es un primer punto. No achicarse frente a lo que podría ser presión externa. Ahora, ¿cómo pueden llegar a un acuerdo? Para mí es muy sencillo, y yo soy un caso de eso. A mí hay cosas de la iglesia que no me gustan mucho, algún tipo de propuestas que tienen, por ejemplo, en las cuales yo no me identifico. Pero para mí esas cosas son completamente irrelevantes. Cuando veo que nos están empujando el aborto, cuando veo que nos están empujando la eutanasia, cuando veo que a nuestros hijos los están tratando de desorientar deliberadamente en sus comportamientos sexuales. Entonces digo, ¿sabes qué? Estas discusiones del siglo XVI, mira, ¿saben que se han escrito un montón de libros de historia al respecto? Podemos seguir debatiéndolas de si Lutero tuvo razón y los calvinistas, y lo que quieran, el papa, el antipapa, lo que quieran. Pero se está quemando la casa. Entonces, por favor, traigan baldes y vamos a apagar este incendio. Ya después nos agarramos nosotros. Pero el momento histórico exige unidad. No solamente de cristianos, sino incluso voy a hablar de judíos, de budistas, de comunistas, ¿no? Porque aunque parezca increíble, hay gente que es de izquierda, pero que no tolera la desfiguración, la deformación de los valores que estamos viviendo ahora, que no tolera el aborto. Bueno, este movimiento antiprogresista, que de progreso no tiene nada, demanda la unidad de todos.
conservadores, liberales, socialistas, católicos, no católicos, azules, verdes, celestes, de todo tipo. Entonces trasciende el aspecto de la religión. Estamos en un momento donde requerimos unidad frente a la que yo considero la peor amenaza del siglo XXI, que es la destrucción, no es el tema económico, no es el tema político. La grave amenaza que hoy enfrentamos es la destrucción de la condición y de la naturaleza humana como la definía antes, en manos de, por ejemplo, aspiraciones como el transhumanismo. Muy, muy interesante. Uno de los videos, y verá, nos quedan unos 20 minutos para cerrar con usted esta entrevista, y una vez más le agradezco este tiempo que nos brinda. Uno de los videos que yo le voy a recomendar a nuestra audiencia en el día de hoy, que usted debe ver, de Miklos Lucas, está en su canal de YouTube. Usted puede verlo aquí en la parte de atrás y en la parte de abajo en la descripción, su canal. Hay uno en particular que a mí me llamó mucho la atención, y es cuando el video que dice Principios del Pensamiento Conservador, donde usted explica en unos 46 minutos, ¿verdad? Diferentes puntos, creo que son 8 o 9 puntos que usted explica lo que hace un pensamiento conservador de una persona, y usted mismo hace la aclaración que para muchas personas automáticamente ser cristiano es ser conservador, o ser conservador es automáticamente ser parte de la religión cristiana. Entonces usted comienza a explicar, ¿verdad?, esos puntos, y vuelvo y le repito, le recomiendo a todos los que están viendo esta entrevista que vayan y vean ese video. Creo que les va a dar una ayuda muy, muy grande en ver los parámetros realmente de lo que es el pensamiento conservador. Si mal no recuerdo, en ese video, usted se considera una persona conservadora dentro de su ideología, dentro de su pensamiento. En pocas palabras, no tenemos aquí los 46 minutos de ese video, pero en pocas palabras, ¿cuáles son las ideas más importantes de un conservador? Bueno, vamos a hacer 2 comentarios iniciales. Gracias a ese video se ha iniciado literalmente en toda América Latina, incluso en España también, el resurgimiento de jóvenes que han empezado a encontrar al conservadorismo como un pensamiento político atractivo. O sea, a partir de este video, que yo creo que ya se ha convertido en un clásico del pensamiento conservador de nuestra región, se están formando grandes cantidades. A mí me encantó, y punto por punto, y es más, quiero que sepa que nosotros tenemos un grupo de jóvenes que estamos preparando. Nuestra meta es preparar 15,000 jóvenes para defender su fe en política y demás. Ahora mismo tenemos 2,100 más o menos cogiendo cursos a través del internet. Comienza un nuevo ciclo, y quiero que todos ellos sepan que ese video va a ser requisito dentro de todo lo que vamos a ver, porque es que los puntos que usted brinda hacen primeramente tanto sentido. Me parece que una persona que tenga raciocinio, 2 dedos de frente, decimos en Puerto Rico, que no esté con estas ideologías a lo loco. Me gusta el aspecto de que la gente entienda la parte empírica, la parte de que esto va más allá. Una cosa es la fe, la fe cristiana, y una cosa es la razón, el entendimiento, la historia, y me parece que ese video es espectacular. Pero para el público que todavía no ha visto ese video y que está viendo esta entrevista y que va a terminar, porque quiero hacerle 2 preguntas más, ¿qué es un conservador? ¿Cómo se proyecta un conservador y cuál es la actitud? Me gusta mucho esa frase suya, la actitud conservadora. Claro, a ver, aclarar que el cristianismo es primero y el conservadurismo es después. Y el conservador puede ser cristiano como no puede ser cristiano. Hay conservadores seculares. El conservadurismo de ninguna manera reemplaza la fe. Ojo, esto es muy claro. Esto es muy importante para la gente que cree en Dios. El conservadurismo no es ningún reemplazo de esa fe. El conservadurismo es simplemente una actitud, un pensamiento que nace de la experiencia del ser humano. Entonces, ¿qué dice esa experiencia? Esa experiencia dice que nos gusta, o que tenemos una tendencia natural a conservar lo bueno de nuestras vidas. Ese es el principio, a conservar las cosas buenas de nuestras vidas, a cambiar las malas y a adaptarnos a las cosas nuevas, ¿no? Y bajo esta idea de que más vale viejo conocido que nuevo por conocer, la actitud del conservador siempre va a ser la prudencia. Contra lo que piensan los críticos liberales, profundamente ignorantes, los izquierdistas, más ignorantes todavía, que atacan al conservadurismo y dicen que es un pensamiento estático, están completamente equivocados y no saben nada. Recomiendo que vayan a estudiar filosofía política nivel 1 y después, en vez de hablar tantas tonterías, porque realmente me enojan.
Para el conservador, el cambio es fundamental. El conservador es reformista por excelencia. Ojo, ojo. Ay, que el conservador no quiere cambiar. Es que es una cosa que cuando yo escucho eso digo, no, mejor no voy a decir porque si no se acaba el rollo. Lo que sí voy a decir es lo siguiente. El conservador entiende a partir de la propia experiencia que la vida en sí es cambio. El cambio está en todos nosotros, lo vemos constantemente. No se tiene que explicar teóricamente, sino que lo vemos en nosotros. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Cambio. Vemos el cambio de las estaciones, vemos el cambio de las actitudes, vemos el cambio de las ciudades donde vivimos. El cambio es constante, pero el cambio tiene que ser gradual. El conservador dice, todos estos cambios revolucionarios que prometen, por ejemplo, el marxismo, o estos cambios revolucionarios que promete el liberalismo, sobre todo este libertarismo simplón que hoy surge, ¿no? Y que está representado abiertamente, lo digo, por gente como Gloria Álvarez. No sigan a esa mujer, los está llevando al descalabro. Lo que están haciendo es, con esa revolución, y esto lo dijo Roger Scruton, el gran filósofo conservador después de Edmund Burke, a quien también tuve la oportunidad de entrevistar en mi canal de YouTube, porque fui alumno de él. Y Roger Scruton lo dice de esta manera. La revolución lo que hace no es cambiar nada, sino destruir todo. Y la destrucción no es cambio. Esta es una idea fundamental. La revolución no cambia cosas, destruye todo. El conservador dice, yo no quiero esa experiencia porque lo que me están ofreciendo no se ha probado, no se sabe si está bien. Y si queremos saber si funciona o no, vayamos probando, viendo qué podemos mejorar aquí, mejorar por allá, y poco a poco es un proceso lento de consensos, de disputas, pero que democráticamente en comunidad se pueden solucionar estas diferencias. No es venir y que desde arriba te impongan, como lo hacen los marxistas, revoluciones que terminan generando más daño que bien. Eso es en resumen un conservador. En un resumen, súper resumen, por cierto. Sí, y muy interesante, y me parece que es poderoso. Vuelvo y repito, recomiendo que vea el video. Le hago una pregunta con respecto a eso. La persona que quieras conocer un poquito más de los conservadores, aparte de usted, ¿qué libros podría leer? ¿Qué literatura podría encontrar? ¿A quién usted recomienda que estudien? Si tiene a alguien que la gente pueda estudiar tanto en español como en inglés, y que aquel que quiere entender el pensamiento conservador pueda ampliar ese conocimiento. Claro, mire, la historia del pensamiento conservador está llena de grandes autores. Para que la gente empiece en términos prácticos, recomiendo fervientemente How to be a Conservative, o Cómo ser un conservador, está en los dos idiomas, de Roger Scruton, ¿no? Roger Scruton, ahí si me ayudan después si ponen el nombre. Lo escribimos, sí. Perfecto, Roger Scruton. Los usos del pesimismo y la naturaleza humana, también de este mismo autor, de Roger Scruton. Conservadurismo, de Russell Kirk, también es un libro fundamental. En español, La imaginación conservadora, de Gregorio Luri, que es un libro que no es muy antiguo, de tener unos 3-4 años. Gran libro también para entender lo que es el conservadurismo. Yo creo que con esos van partiendo y después ya van a ir entendiendo que existen, por ejemplo, autores como Edmund Burke, como Michael Oakeshott, como John Kekes, etcétera, 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 ¿no? Pero para empezar creo que esos están bien. Muy interesante. Yo mismo los voy a leer, así que le prometo que los voy a estudiar. Con las últimas dos preguntas que quiero terminar. La primera, le voy a poner un poquito de contexto. De la misma forma que usted me habló de la religión en Perú y lo que usted veía cuando dio la respuesta, pues le doy un poquito de contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país, en Puerto Rico, una pequeña islita del Caribe. Los pasados años ya no es algo reciente únicamente, sino que llevan años el movimiento, entendemos, ¿verdad?, comunista, socialista, tratando de entrar en nuestro país. En Puerto Rico, como probablemente usted conoce, vivimos como un territorio de los Estados Unidos, estamos, ¿verdad?, cubiertos por eso, esa nación, pero ha habido un resurgir en nuestra juventud en los años pasados con este tipo de pensamientos socialistas, comunistas, ¿verdad? Y se han lanzado a las calles y es bien curioso ver a nuestros jóvenes, o por lo menos un grupo de nuestros jóvenes, realmente participar de este tipo de pensamientos que suenan sumamente bonitos, y el ambiente en nuestra juventud ha estado bien cargado en esa dirección socialista, comunista. Yo comparo aún la mente de muchos puertorriqueños hoy con la mentalidad del pueblo judío en un momento dado, donde el pueblo judío, Dios les reclama y le dice,
Ustedes quieren ser igual que otras naciones cuando yo quiero hacerlos diferente a ustedes. Y aquí este grupo de jóvenes lo que dicen es, tenemos que traer aquí a la isla lo que hacen en Denmark, lo que hacen en Finlandia, lo que hacen aquí y allá. ¿Por qué le pongo ese contexto? Para que sepa que es el contexto político que vemos, especialmente en la juventud o en una parte. Cuando usted oye hablar del comunismo, del socialismo, todo este tipo de pensamientos, ¿verdad? Del capitalismo, la conexión o la contradicción contra el capitalismo, en la idea de Miklos Lukács, ¿cómo le hablaría hoy a un joven que está pensando que el comunismo, el socialismo es la solución para los problemas de nuestro país? Es una pregunta complicada porque el joven no solamente es rebelde, sino que también es terco. Es muy difícil cambiar la mentalidad al joven hasta que el joven cometa sus propios errores, y es como el niño, ¿no? Le dices, no toques la tetera, no toques la tetera, no toques la tetera, hasta que dejas que la toque, y una vez que la toca no vuelve a tocar más la tetera. El problema de esto que usted me plantea es que una vez que entra uno a un sistema comunista, salir de ahí toma décadas. Entonces los costos de dejar que experimenten son muy, muy difíciles, y eso hace difícil el convencimiento. Voy a ponerlo de esta manera. Que también es una idea no mía, es de Edmund Burke, padre del conservadurismo moderno, que decía, destruir, ¿no? Destruir cosas, generar caos, puede ser muy divertido, ¿no? Puede ser emocionante, y ocurre y no toma mucho esfuerzo. Construir, por el contrario, requiere sacrificio, es tedioso y requiere mucho tiempo. Ahora, al joven, para que entienda, vamos a decir que todas aquellas cosas que demandan un sacrificio, que demandan un esfuerzo, después se valoran 30 veces más, y a veces esa satisfacción es mucho mayor que el objeto o el logro en sí mismo, sino el proceso que tomó conseguir lo que uno tiene. Ahora, esto explicarlo es muy fácil, experimentarlo es más difícil. Les recomendaría también que en base a esa rebeldía, que la sepan orientar. Pregúntense siempre, ¿qué me están diciendo? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Por qué y para qué me lo está diciendo? Y lo que van a encontrar siempre es el mismo hilo conductor, sobre todo entre estos zurdos que hoy están pululando. Todos los zurdos que hoy pululan y están difundiendo estas noticias, estas ideas, sobre todo en los más jóvenes, reciben, ¿no? La gran mayoría se sostiene gracias a la mamadera del sector público o a la mamadera de las ONGs. Uh-huh. Lo que dicen no lo dicen por ningún interés en tu vida o en tu bienestar, sino lo dicen porque eso le genera una renta económica. Van a encontrar que siempre existen estos hilos conductores. Los que más promueven, los políticos vocales que deben tener también ahí en Puerto Rico, todos son parásitos rentados del sector público o del sector financiero de la progresía internacional a través de sus ONGs, etc. Esa gente no tiene ningún interés en tu bienestar. Lo que tienen es interés que a través de su ignorancia, de su rebeldía y de su buena intención, explotarlos para ellos beneficiarse. El comunismo lo único que va a traer es siempre, y esto está probado en la historia 1.000.000 de veces, vean el caso de Corea del Norte si es que no creen, vean el caso de Venezuela, porque dicen, uy, idealizan Venezuela. Váyanse a vivir a Venezuela y vayan a salir a comer basura, porque no van a encontrar comida en los supermercados, y que no tengan luz, que no puedan utilizar su iPhone para postear la última foto en Instagram. Imagínense esa vida. Si quieren esa vida, si esa vida les parece maravillosa y que vale la pena luchar, bueno, pues vayan a disfrutar la causa ya en países como Venezuela, que los van a necesitar. Es muy bonito ser revolucionario sin causa. Es muy bonito ser revolucionario impostando virtudes que no se tienen. Uno no va a ser más virtuoso diciendo me solidarizo con, ¿no? O je suis París, y poniendo la banderita en el Facebook. Irrelevantes. Cuando el tiempo pase, y el tiempo va a pasar y les va a exigir respuestas también. Y ustedes se pregunten, ¿qué he hecho en mi vida? Qué terrible debe ser llegar, porque va a pasar, ojo, va a pasar, llegar a ese punto de su vida, mirar hacia atrás y decir, ¿qué concluyo de mi vida? Que fui un tonto útil. Bueno, si ustedes quieren esa conclusión, ojo, hay miles de personas que han pasado por esa conclusión, o sea, ya ni siquiera van a poder reclamar que los engañaron y que les dijeron cosas que no eran.
porque hay gente que les está diciendo cómo es. Pero si quieren desperdiciar sus años en causas absolutamente inútiles, y después llegan a esa conclusión, que van a llegar a esa conclusión, vayan a llorar al río. Vayan a llorar al río. Muy interesante. La última pregunta que le hago, y una vez más le doy gracias por haber sacado este rato para compartir con nosotros y permitirme hacerle esta pregunta. Le comento, ¿verdad? Y estoy seguro que ya usted lo ha vivido en carne propia, el hecho de que cuando se toman posturas como las que usted toma, que quizás no son las más fáciles de expresar o no son las más populares dentro de los grupos que estamos viviendo. Hay un montón de críticas, hay un montón de cosas que ocurren, ¿verdad? Que la gente a veces no comprende. La gente piensa que a través de su canal de YouTube quizás usted se va a hacer multimillonario, lo cual realmente no es una realidad, ¿verdad? Ninguno de nosotros estamos cerca de llegar a ese punto. Y pongo eso en el contexto porque la gente no sabe y no entiende lo que conlleva las posturas que usted mismo ha estado estableciendo en el día de hoy a nivel personal, a nivel profesional, etcétera. Y pongo eso en el contexto porque usted dijo al principio de la entrevista algo muy interesante con respecto a sus hijos y al mundo que usted le quiere dejar, y le hago esa pregunta. Miklos Lucas, ¿qué mundo quisiera dejarle a sus hijos? ¿Cuál sería la contribución más grande que Miklos Lucas quiere o cree que puede hacer durante este tiempo y durante esta época, en el tiempo que estamos viviendo? ¿Y cuál es la contribución y el mundo que usted quiere dejar? Es una pregunta que nunca me había puesto a pensar así con tanta profundidad, pero intuyendo, voy a decir, que quiero que la gente encuentre en mí inspiración para defender la verdad. Y a partir de la defensa de esa verdad y de la promoción de esa verdad, ejercer todas las cosas que nos hacen felices, ¿no? O para ejercer todos esos derechos que tenemos que nos hacen felices. Ser libres en nuestros movimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra expresión. Preocuparnos de las cosas más sencillas en la vida, porque al final uno se da cuenta que el tiempo pasa, uno se emociona con miles de distracciones y al final lo más simple es lo más hermoso. Y lo simple es, por ejemplo, estar con la familia, estar con los amigos, comerse una carne rica, tomarse una cerveza, irse a bañar a la playa, ¿no? Claro, de repente ahí chatear con los amigos, también vamos a meter la tecnología para que no digan que uno es muy antiguo. Todas esas cosas, las cosas sencillas son las más lindas. Entonces quisiera que me recordara la gente como alguien que siempre defendió la verdad y que actuó, esto es muy importante, que es lo que me define y me siento orgulloso, alguien que siempre ha actuado por convicción. Yo no digo cosas para la platea, me importa un pepino la platea. Lo digo porque estoy convencido de que es lo correcto y de que es verdad. Y aquí usted planteaba las cosas que uno tiene que sufrir. Bueno, a esa consecuencia tiene que acompañarse una valentía, pero esa valentía se facilita mucho cuando uno sabe de lo que está hablando. Yo tengo críticos que me dicen conspiranoico, pero los que me dicen conspiranoico con el permiso que me dará su platea son unas bacterias, no están en condiciones de cuestionarme. O sea, no es que yo sea pues un genio, ¿no? Pero yo sí he hecho mi tarea, pues. Desde niño me inculcaron la lectura, leo desde niño, he viajado a más de 50 países, en todos los continentes, tengo una experiencia de vida amplia. He estado en buenas, he estado en malas, he estado con gente pobre, he estado con gente rica. Mis amigos son de toda condición social, de toda religión, gracias a las experiencias de vida que he tenido. Y esta exposición a todas estas cosas me ha hecho llegar a estas conclusiones, a las primeras que planteaba, ¿no? Defendamos la verdad, seamos consecuentes y seamos valientes. ¿Por qué digo todo esto? Porque a partir de esa experiencia, yo sé lo que estoy hablando. Y lo que yo digo, como no lo digo por la platea, o para la platea, lo digo porque creo que es verdad, que vale la pena defenderlo. Y por lo tanto, como soy consciente de que me atacan mucho, mientras más me atacan, más me preparo para defenderme mejor. Entonces, si van a cuestionar, que cuestionen mis credenciales académicas. Aunque los críticos que me están cuestionando tienen las credenciales académicas que yo tengo, no es porque uno tenga el título puesto ahí en la pared, eso es irrelevante. Yo no nací para coleccionar títulos, sino que es el proceso de aprendizaje que refleja esos diplomas. No son para colgarse en la pared como se hace ahora, que simplemente se venden para que se colguen en la pared. Y ahora aparece una cantidad de idiotas con maestrías y doctorados que no saben ni siquiera dónde están parados. No estudiaron con propósito. Yo en esos años sí lo hice. Entonces, sé de lo que estoy hablando. Y curiosamente lo que va a notar es que cuando me atacan anónimamente, y los supuestos peces gordos
nunca se han atrevido a debatir conmigo. Estoy vetado en los medios de prensa de Perú, súper preocupado. No puedo dormir, obviamente, después de eso. Entonces, ahí uno encuentra dónde va a encontrar entonces la validación. Cuando uno lanza estas cosas, se lanza al ruedo y encuentra el apoyo de la gente. Y el hecho de que yo, por ejemplo, esté conversando con usted allá en Puerto Rico, valida completamente el camino que yo tomé, que no fue un camino conveniente, fue un camino difícil. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, expresadas en esta sencilla entrevista que usted me está haciendo, expresan con plenitud por qué vale la pena trabajar siempre con consecuencia. Muchas gracias, gracias por haber sacado este rato, por haber compartido con nosotros. Una vez más a nuestra audiencia les recomiendo que busque el canal de Miklos Lucas. Vamos a tener toda la información en la descripción, lo he estado viendo en la parte de atrás. Espero que no sea la última vez que nos podamos ver. Usted no ha escrito todavía un libro, ¿verdad? ¿No ha visto un libro que haya escrito? Sobre los temas estos no he escrito capítulos de libros, he escrito artículos, pero más académicos, no tanto de esto. Ya me estoy volviendo más pop en lo escrito, entonces ya estoy empezando a traducir cosas más difíciles para explicar. ¿Qué es lo que voy a hacer finalmente? ¿No? Escribir libros para la gente. Bueno, pues acuérdese de un puertorriqueño acá y me manda uno firmado el día que tenga ese nuevo libro. Lo vamos a leer definitivamente, que pueda sacarlo y que gracias por su contribución. Una vez más, muy agradecido. Estas son las cosas curiosas de la vida. Jamás pensé poderlo entrevistar. Realmente ni lo había pensado en un momento dado, pero le agradezco que haya tomado el tiempo de sacar este rato con nosotros y una vez más recomendamos sus videos. Una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, pastor, y un fuerte abrazo a toda la gente allá en Puerto Rico. Gloria a Dios, muy bien, así pasaba esta entrevista hermosa que hemos podido compartir. Bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, lo que es el transhumanismo, que es un enemigo del cristianismo y que es algo que está sucediendo en estos tiempos. Y me gusta la idea de contradoctrinar, digamos, porque vamos a ser claros. Hace poco estaba hablando con mi señora y decimos cómo podemos nosotros refutar todo lo que hoy estos movimientos socialistas o movimientos sociales de los colectivos, me refiero, los colectivos LGTB, los abortistas, estos movimientos feministas, están adoctrinando, digamos, no ellos, ¿no? Sino todos estos, las grandes compañías que están televisivas, todos los que son los medios masivos de comunicación, están adoctrinando a nuestros niños, nuestros jóvenes, y pronto se va a legalizar en muchos países. Eso ya está prácticamente echado sobre la mesa, para que me entiendan. Pronto van a tener una educación sexual ideológica, y no biológica, sino ideológica, donde nuestros niños les van a sembrar, en muchos países ya está aprobado esto, les van a sembrar en sus mentes otras cosas que nosotros quizás no queremos que les siembren, y que les digan y que les enseñen. Entonces es un gran peligro que están sufriendo y que están siendo expuestos nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces tenemos que, yo decía, ya no es adoctrinar a nuestros hijos en contra de esto, para que puedan ellos puedan decidir bien lo que les va a tocar decidir en un futuro, sino es contra adoctrinar, porque ya están siendo adoctrinados. La iglesia de Jesús se está moviendo tarde en muchos aspectos, en muchos sentidos. El enemigo de Dios hace años que ya viene hablando de esto, y ya viene enseñando, ya viene adoctrinando a nuestra juventud, a nuestros niños, a través de la televisión, de los programas de televisión, más inocentes que puedan parecer, por más inocentes que puedan parecer, ya están sembrando esto. En el internet, en todos lados donde nosotros podamos ver, en la política, en cualquier tipo de programa, sea cual sea, ya se está implementando, ya se está adoctrinando a los niños con un lenguaje inclusivo, ya se está adoctrinando a los niños enseñándoles de que una mujercita con una mujercita se pueden besar, que un hombre con un hombre se pueden besar, y otras cosas más que aparecen en la televisión constantemente.
pobres, ¿no? Pobre nuestra generación, esta generación nueva que está saliendo, que es la generación de la tecnología, donde están siendo adoctrinados grandemente. Y nosotros como iglesia creo que estamos estáticos, no estamos enseñándoles, como decía el otro día este hombre Agustín Laje, que nosotros tenemos que contradoctrinar, digamos, a nuestros hijos, porque tenemos que enseñarles tantas cosas. La iglesia se cumple la palabra que dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Y sí es verdad, nos falta preparación. Antes decíamos que estudiar era del diablo y que no se debía estudiar porque el conocimiento, el intelecto te iban a volver locos, te iban a apartar de Dios y cuántas cosas más, y hemos quedado en el pasado. Hoy tiene que levantarse, Dios tiene que levantar un Agustín Laje, un Milko como este hombre varón que hablaba, y para que le dé cátedra a los cristianos de cómo tenemos que defendernos ante las acusaciones del diablo, ante los movimientos tremendos que hoy hay en el mundo, sin ser cristianos. Y eso sí está mal, eso sí es una vergüenza para la iglesia. Perdone que lo diga duramente, pero me siento avergonzado de que ahí tendríamos que estar nosotros, tendría que estar, en este caso tendría que estar mi persona, tendría que estar hablando sobre este tema, defendiendo, habiendo estudiado durante mucho tiempo los movimientos socialistas que se están dando, los movimientos sociales, los cambios sociales, de cómo el enemigo se mueve, cómo se maneja, enseñándole a nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes le enseñen cuando sean grandes a sus hijos, para que a nuestros hijos adoctrinarlos y enseñarles, y siento vergüenza, porque los hijos de Dios son los que tenemos que estar ahí adelante, hablando, denunciando, y estamos escondidos, estamos con temor, con miedo de que seamos censurados, miedo de que seamos escrachados, miedo de que nuestras iglesias sean cerradas o clausuradas. Y sin embargo, los hijos de este siglo se mueven más rápido que nosotros. Entonces hay un pequeño error en el cual nosotros tenemos que cambiar, y deberíamos cambiar de estrategia y de punto de vista también, porque nos hemos encerrado en las iglesias diciendo no te contamines, no te contamines, no te contamines, quédate aquí encerrado en la iglesia, no salgas, no te juntes con el mundo, no vayas al mundo, no, tenés cuidado, pero nuestros hijos se exponen en la escuela. Hoy hay un sistema o una política, digamos, hoy es una educación politizada, es una estrategia política, es una política del gobierno, el cual va a adoctrinar a nuestros hijos, y son ellos, el mismo gobierno, el que está respaldando todas estas corrientes de pensamientos, digamos, ideológicos, los cuales van a terminar, por supuesto, dominando sobre nuestras vidas, sobre nuestros mundos, sobre nuestros hijos, y nosotros vamos a estar ahí callados como iglesia, siendo la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, la iglesia de Jesús, la que detiene las obras del espíritu del diablo, del espíritu del diablo, siendo la iglesia la que ha venido aquí a esta tierra y está en esta tierra para deshacer las obras del diablo. Y estamos estáticos, apáticos. No, yo no voy a pensar, y no queremos pensar en eso, y no queremos profundizar, y no queremos aprender, y no queremos decir, y no nos atrevemos a hablar a través de las redes sociales, a levantar la voz en las redes sociales, y tenemos temor, preferimos subir una foto de un cantante, la foto de nuestra familia, la foto de todo, y no hablar de la palabra de Dios, o no refutar con la palabra de Dios las cosas actuales. Hoy tenemos un paralelismo con la realidad y la palabra de Dios. Ya no es como antes, que hablábamos de cosas que posiblemente lleguen a pasar. No, ahora estamos hablando de cosas actuales que están pasando y que están sucediendo. Bueno, es un llamado a la reflexión. Estás en LSB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, de Santiago del Estero, República Argentina, y para todo el mundo. Te habla tu servidor, el pastor Alejandro Chique, que acabamos de escuchar lo que es el transhumanismo y cómo está afectando a la iglesia. No solamente el transhumanismo, sino todos estos movimientos ideológicos están golpeando nuestra sociedad, y que tienen una sola fuente, que es el enemigo de Dios y el enemigo de la iglesia. Así que tenemos que estar atentos y fortalecernos. Nos vamos con una canción de Luis Santiago, desde su placa Si tú no estás, hermosa, estamos escuchando de fondo, y así nos despedimos. Será hasta mañana, si Dios quiere. Que Dios los bendiga a todos.